¿Alguna vez te has preguntado por qué tu cuerpo se cansa tanto? ¿Por qué el dolor aparece sin razón médica clara? ¿Por qué sientes que algo se rompe por dentro, aunque los exámenes digan que todo está bien? Escucha con atención, porque tu cuerpo no está fallando, está gritando. La Biblia no guarda silencio sobre esto. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30, está escrito: el corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. Esto significa que lo que cargamos en el alma, lo que escondemos en el corazón, también enferma la carne. Hoy vamos a hablar de un error que no se ve, pero que se siente. Un error que el Espíritu me mostró. Un error que abre puertas a enfermedades, debilidades y batallas silenciosas dentro del cuerpo. Y la verdad es que, si no lo reconoces a tiempo, te puede consumir por completo. Así que abre tu mente, abre tu corazón, porque hoy el Espíritu Santo de revelarte lo que tu cuerpo ya viene susurrando desde hace tiempo. Déjanos tu comentario si esta palabra toca tu alma o compártela con alguien que necesita sanidad hoy. Cuando el alma guarda silencio ante Dios, el cuerpo comienza a gritar, porque fuimos creados para vivir en armonía con el Creador, en un estado de integridad entre espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el corazón se desvía, cuando el alma se llena de cargas que no le pertenecen, el cuerpo lo resiente. Esa fatiga inexplicable, ese insomnio persistente, ese dolor que no aparece en ningún análisis, muchas veces no son señales médicas, son llamados espirituales. Y el Espíritu de Dios me mostró algo que hoy quiero revelarte con temor y temblor. Hay un error silencioso que muchos están cometiendo y que está atrayendo enfermedades a su cuerpo sin que lo noten. No es un pecado escandaloso, no es algo que los hombres vean, pero sí algo que Dios ve. Se trata de un corazón que ha dejado de confiar. Se trata de un alma que ha comenzado a cargar pesos que solo Cristo debería llevar. El error es no rendir, no entregar, no soltar. Es mantener el resentimiento, la culpa, la ansiedad y la ira dentro de ti como si fueran normales, pero no lo son. Y la palabra de Dios lo confirma con claridad. En el libro de Salmos, capítulo 32, versículos 3 y 4, el rey David confesó: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David no hablaba de un problema externo. No era una guerra, no era persecución. Era el peso de su pecado, de su silencio, de su alma cargada, que comenzó a destruir su cuerpo. Y si eso le pasó a un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué será de nosotros cuando ignoramos la voz del Espíritu? ¿Cuántas enfermedades hoy son la respuesta física a un grito espiritual ignorado? ¿Cuántos dolores que llamamos crónicos son, en realidad, el lenguaje del alma diciendo: devuélveme a mi Señor? Hemos aprendido a buscar medicamentos, terapias, suplementos, y gracias a Dios por la medicina. Pero hay dolores que no se curan con pastillas, hay enfermedades que no sanan con cirugías, porque no nacieron en el cuerpo, nacieron en el corazón, y solo el médico divino puede llegar hasta ahí. Hay personas que están enfermas porque han dejado crecer dentro de sí el veneno del resentimiento. Otras, porque viven atormentadas por la culpa. Algunas, porque el temor ha tomado dominio de sus pensamientos y les consume por dentro. Y lo más doloroso es que muchos de ellos son creyentes. Asisten a la iglesia, oran, cantan, pero han olvidado liberar su alma ante el Señor. Dios no nos diseñó para vivir cargados. Jesús mismo lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero, ¿cuántos están dispuestos a ir? ¿Cuántos están dispuestos a soltar el control, a perdonar, a confesar, a entregarse sin reservas? Muchos oran por sanidad,
pero siguen atados a heridas profundas que no quieren enfrentar. El cuerpo pide alivio, pero el alma sigue escondiendo su quebranto. No se trata de decir que toda enfermedad es espiritual. No. Hay causas físicas, hay diagnósticos reales, pero también es cierto que el ser humano es una unidad. Y cuando el corazón está herido, cuando el espíritu se apaga, el cuerpo también sufre. El espíritu me mostró que hay personas enfermas no por lo que comen, sino por lo que guardan. El enojo que se ha vuelto crónico, la ansiedad que no se confiesa, la tristeza que no se entrega. Todo eso va creando grietas, tensiones, dolores, inflamaciones, y en silencio, el cuerpo comienza a hablar lo que el alma no ha dicho. Mira la historia del rey Saúl, un hombre llamado por Dios, lleno de potencial, pero que permitió que la envidia, la desobediencia y el orgullo lo consumieran. En el libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, se nos dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y que un espíritu malo lo atormentaba. ¿Y qué hacía Saúl? Gritaba, se desesperaba, enfermaba por dentro, hasta que necesitaba que David tocara el arpa para calmar su espíritu. ¿Te das cuenta? Su alma enferma afectaba su salud, su estabilidad, su paz. Y así pasa hoy. Una vida desconectada de la presencia de Dios comienza a entrar en un ciclo de deterioro. No se trata solo de cambiar hábitos externos, se trata de volver al origen, de permitir que la luz de Cristo entre en lo más profundo de tu ser, que Él limpie, restaure, arranque lo que está podrido por dentro, porque si el interior se sana, el exterior también responde. Hoy el Espíritu está hablando. Hoy tu cuerpo está revelando cosas que tu boca no dice, pero Dios escucha. Él conoce el lenguaje del alma. Él entiende el llanto que no sale por los ojos y está aquí, ahora, dispuesto a comenzar la sanidad que transforma desde adentro hacia afuera. No calles más. No sigas justificando tu dolor con diagnósticos humanos si sabes que en lo más profundo hay un clamor que no has dejado subir. Hoy es el día de abrir el corazón. Hoy es el día de decirle al Espíritu Santo, aquí está mi alma, sáname por completo. No quiero solo alivio físico, quiero restauración eterna. Y cuando haces eso, todo cambia. El cuerpo se alinea con la voluntad de Dios. El alma encuentra descanso. Y la paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, comienza a cubrir tu vida como un manto de medicina celestial. Cuando el alma se hiere y se queda sin consuelo, el cuerpo no tiene más opción que manifestar esa herida en forma de dolor. Y aunque muchos no lo perciben, hay enfermedades que son el eco de emociones no sanadas, de recuerdos que quedaron atrapados en lo más profundo, de palabras que nunca se dijeron, de perdones que nunca se entregaron. El cuerpo habla cuando el alma se llena de silencio. Hay personas que han visitado médicos, han hecho tratamientos, han pasado por terapias y nada cambia, porque lo que necesita sanidad no es la piel, ni la sangre, ni los huesos. Es el alma. Es esa parte interior que ha sido ignorada por años, donde viven escondidos el miedo, el abandono, la vergüenza, la ira reprimida. El espíritu me mostró que hay personas que están encorvadas por dentro. No se nota en su caminar, pero se nota en su cansancio. No lo ven los demás, pero lo sienten cuando cae la noche y no hay más máscaras. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 11 al 13, encontramos una historia que el mundo ha olvidado, pero que el cielo no deja de proclamar. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad», y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Escucha bien esto, esa mujer no tenía un diagnóstico humano, no era un accidente, no era una malformación. La Biblia dice que tenía un espíritu de enfermedad.
¿Puedes imaginar lo que eso significa? Algo espiritual estaba oprimiendo su cuerpo. Algo invisible estaba afectando su postura. Y no por días, por 18 años. ¿Cuántas personas hay hoy así? Encorvadas por el peso de su pasado, cargadas por heridas que nunca fueron tocadas por la gracia, caminando con dolor no por lo que hicieron, sino por lo que no pudieron soltar. Pero aquel día Jesús la vio, y eso lo cambia todo, porque cuando Cristo te ve, no ve solo tu cuerpo, Él ve tu historia, tu carga, tu alma. Él no solo te alivia, Él te endereza. Él no solo quita el dolor, Él te devuelve la dignidad. La mujer encorvada fue sanada no por medicamentos, sino por una palabra de autoridad. Eres libre. Y ese es el grito que el Espíritu Santo quiere soltar sobre ti hoy. Hay cadenas invisibles que han estado torciendo tu alma por años, palabras que otros te dijeron, traiciones que te marcaron, rechazos que aún sangran en tu interior. Y todo eso se ha convertido en presión, en tensión, en enfermedad. Lo más impactante es que esta mujer iba a la sinagoga. Estaba en el lugar correcto, pero aún cargaba su dolor. Velé. Y eso nos enseña algo poderoso. No basta con ir a la iglesia, no basta con escuchar sermones o repetir versículos. Lo que sana no es la religión, es el encuentro con Cristo. Es cuando Él pone sus ojos sobre ti y su mano sobre tu herida. Y eso sucede cuando el corazón se rinde. Cuando ya no finges que estás bien. Cuando reconoces que hay algo en ti que necesita ser tocado desde el cielo. Muchos viven como ella, atados por dentro pero funcionales por fuera. Sonríen, trabajan, se mueven, pero dentro hay una opresión que nadie ve. Y el cuerpo lo refleja. Dolores de espalda que no vienen del colchón. Migrañas que no vienen del clima. Insomnios que no se explican. El alma tiene su manera de gritar, y si no la escuchas con el espíritu, la escucharás con el cuerpo. El Espíritu de Dios te está diciendo, no ignores más lo que llevas dentro. No lo justifiques. No digas que es normal vivir así, porque no lo es. No fuiste creado para cargar culpas eternas, ni para guardar dolores eternos. Fuiste creado para vivir en libertad. Y esa libertad no es la ausencia de problemas. Es la presencia de Jesús en medio del quebranto. Es la certeza de que Él puede tocar lo que nadie más puede ver. Hay heridas que la ciencia no alcanza, pero el Espíritu Santo sí. Hay dolores que no se explican, pero que se sienten. Y en el cielo eso no es ignorado. Cristo lo ve. Cristo lo entiende. Y Cristo está dispuesto a sanar, pero Él espera algo: sinceridad. Él no trabaja con corazones endurecidos ni con máscaras religiosas. Él toca cuando el alma se desnuda, cuando dices, Señor, ya no puedo más. Siento que algo en mí se está muriendo, tócame. Y cuando eso sucede, todo cambia, porque el Espíritu de Dios no solo limpia el alma, también restaura el cuerpo. Él no vino a darte una fe emocional, vino a darte una fe que transforma tu existencia desde las raíces. Él es sanador del corazón, libertador de los oprimidos, médico de los cuerpos y salvador de las almas. No estás condenado a vivir como esa mujer por 18 años. Hoy puede ser tu día. Hoy Él te puede ver. Hoy su voz puede resonar sobre tu alma. Eres libre. Y no importa si tu herida tiene nombre o si nadie la comprende. A los ojos de Cristo nada está oculto. Él conoce cada lágrima que no mostraste, cada noche que pasaste sin poder dormir, cada vez que el cuerpo se estremecía por algo que ni tú sabías explicar. Todo eso está escrito ante sus ojos, y Él no se cansa de mirarte con compasión. Hoy es un llamado a dejar de encorvarte por dentro. Hoy es una invitación a ponerte de pie en lo espiritual, no por tu fuerza, sino por su toque, porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Hay un tipo de enfermedad que no se transmite por virus, ni por bacterias, ni por genética. Es más silenciosa, más invisible, pero no menos destructiva.
es la enfermedad que nace del pecado oculto, no del pecado confesado, no del pecado arrepentido, sino de aquel que se arrastra en secreto por años, que se esconde detrás de una sonrisa religiosa, que se cubre con excusas y se alimenta del silencio. Ese pecado no confesado, esa doble vida que se lleva por dentro, comienza a corroer lentamente las paredes del alma y con el tiempo también las del cuerpo. Y el Espíritu me mostró que muchos cristianos hoy no están enfermos por lo que les falta, sino por lo que esconden. No lo dicen, no lo muestran, pero lo llevan dentro. Y aunque nadie lo ve, Dios sí lo ve. En el libro de los Salmos, capítulo 28, versículos 3 al 5, el rey David lo expresó con dolor. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. ¿Notas las palabras? No hay paz en mis huesos. David no hablaba metafóricamente. Su cuerpo estaba sufriendo porque su alma estaba escondiendo pecado. El Espíritu de Dios se había apartado, no porque Dios no lo amara, sino porque David se había alejado primero. Y así viven muchos hoy. En la iglesia, levantando las manos, pero con un corazón dividido. Haciendo oraciones, pero con secretos oscuros que nunca han rendido ante el altar. Y aunque la gracia de Dios es infinita, el pecado sin confesar tiene un precio. No porque Dios castigue con enfermedades, sino porque el pecado separa. Nos separa de la fuente de vida, de la fuente de paz, de la fuente de salud interior. Y cuando esa fuente deja de fluir, el cuerpo lo resiente. El pecado oculto no se queda quieto. Se convierte en ansiedad, en presión, en tensión, en insomnio, en desequilibrio. En el libro de Hechos, capítulo 5, encontramos una historia tan impactante como trágica. Ananías y Zafira, una pareja de creyentes, deciden mentir al Espíritu Santo. Vendieron una propiedad y entregaron una parte diciendo que era el total. Nadie los obligó, nadie les exigía nada, pero quisieron aparentar lo que no eran. Y la mentira no fue solo de palabra, fue espiritual. Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ambos cayeron muertos, uno tras otro. ¿Qué nos enseña esto? Que el pecado oculto no solo destruye el alma, puede destruir la vida. La falsedad espiritual es una puerta abierta al enemigo. Ahora bien, tal vez hoy no caes muerto como ellos, pero cada día que guardas lo que debería ser confesado, una parte de ti se debilita. Tal vez no mueres físicamente, pero tu pasión por Dios se enfría. Tu fe se rompe, tu salud se deteriora. Tu cuerpo comienza a llevar un peso que no fue creado para cargar, porque cuando el alma no está limpia, el cuerpo no puede estar libre. No hay salud plena sin santidad. No hay descanso real mientras haya cadenas internas no rotas. El Espíritu de Dios no puede habitar plenamente donde el pecado reina en secreto. Y aquí hay algo que debemos comprender con humildad. No es la confesión pública lo que restaura, es la confesión verdadera ante Dios. No se trata de contarle tus pecados a todos, sino de abrir tu alma sinceramente ante aquel que ya lo sabe todo. Es rendir lo más oscuro, lo más vergonzoso, lo más profundo, y ponerlo a los pies del Cordero, porque el mismo Dios que ve el pecado es el Dios que lo perdona. El mismo que conoce tu miseria es el que te ofrece misericordia. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no confiesas, si sigues guardando lo que te está matando por dentro, entonces esa herida crecerá, y crecerá hasta manifestarse en tu cuerpo. No todos los dolores vienen del pecado, pero hay dolores que no sanarán mientras sigan acompañados de oscuridad. La confesión no es una debilidad, es una liberación.
Es decirle a Dios, ya no quiero más esta carga, sáname, límpiame, restaura mi interior para que mi cuerpo también pueda respirar en paz. Muchos hoy están esperando un milagro físico, pero el milagro que necesitan comienza con un arrepentimiento genuino, porque cuando el alma es lavada, el cuerpo empieza a sanar. Cuando la conciencia es limpiada por la sangre de Cristo, las tensiones desaparecen, la presión se alivia, la paz entra y la sanidad comienza a fluir. No desde afuera, sino desde dentro. No por un médico humano, sino por el toque del gran médico Jesucristo. No ignores más el error. No justifiques más el pecado. No sigas viviendo una doble vida que te está matando por dentro. Hoy es el día de venir con el corazón en la mano. Hoy es el día de rendirse y decir, Padre, ya no puedo más con esto. Me está enfermando, me está apagando, me está matando lentamente. Y cuando oras así, el cielo se abre. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Su amor no te rechaza, su gracia no se agota. Su perdón está esperando por ti. Y cuando ese perdón llega, todo cambia. La culpa se va, el peso se rompe, y con cada lágrima sincera, el cuerpo empieza a respirar otra vez. El alma vuelve a florecer, el corazón se endereza, y lo que estaba torcido, lo que estaba oprimido, lo que estaba enfermo, comienza a alinearse con la paz de Dios. Porque cuando el alma se sana, el cuerpo también lo siente. Tu restauración no comienza en la medicina, comienza en la presencia de Dios, y Él te está llamando hoy. Hay algo que muchos no se atreven a admitir, pero que el Espíritu Santo me mostró con claridad. La ira reprimida es uno de los venenos más poderosos que envenenan el alma y enferman el cuerpo. No se trata de un enojo pasajero, no se trata de una simple molestia. Estoy hablando de esa furia contenida que vive debajo de la piel, que nunca se expresó con palabras, pero que consume los pensamientos, contamina las relaciones y transforma el rostro de quien la lleva. Y no solo transforma el rostro, transforma también el cuerpo por dentro. Esa ira escondida, que muchos camuflan con sonrisas falsas y silencios pesados, se convierte en acidez en el estómago, en rigidez en la espalda, en presión en el pecho, en insomnio, en enfermedades inflamatorias. El cuerpo no puede mentir por mucho tiempo. Tarde o temprano empieza a reflejar lo que el corazón no suelta. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7, el Señor le preguntó a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios vio en Caín algo que nadie más veía. Vio que su rostro había cambiado. Vio que la ira había comenzado a consumirlo. Y esa ira no tratada lo llevó al primer asesinato de la historia. La ira sin control, el rencor alimentado en silencio, el deseo de venganza que se guarda como una llama encendida en el pecho, no solo destruye el alma, también enferma el cuerpo. Hay quienes piensan que pueden controlar ese fuego interior, pero nadie juega con fuego sin quemarse. El apóstol Pablo lo entendió, por eso escribió en Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabes lo que eso significa? Que cada enojo que va contigo a la cama sin resolverse se convierte en una semilla de destrucción. En tu mente, en tu corazón, en tu salud. Y lo más peligroso es que muchos han aprendido a vivir así. Han normalizado la ira, la justifican, dicen, es mi carácter, así soy yo, me hicieron daño. Pero el Espíritu Santo no quiere que sigas viviendo con eso, porque esa ira que escondes es como una toxina que viaja por tu interior, que va debilitando tu sistema inmunológico, que altera tus niveles hormonales, que te roba el descanso, que te cierra la puerta al gozo verdadero. No fuiste creado para vivir con rabia acumulada. Fuiste diseñado para vivir en paz.
y esa paz solo llega cuando decides perdonar. Pero antes del perdón viene la sinceridad. Hay que reconocer lo que duele. Hay que dejar de esconder lo que se siente. Porque Dios no sana lo que finges. Él sana lo que confiesas. Muchos han gritado en el alma por años, pero nunca lo han dicho en voz alta, ni lo han entregado en oración. Han acumulado heridas de la infancia, traiciones del pasado, palabras que se clavaron como cuchillos, y hoy están enfermos, no porque el cuerpo falló, sino porque el alma colapsó por dentro. Cristo no vino solo a perdonarte, Él vino a enseñarte a perdonar. Él no vino solo a salvarte del infierno futuro, sino también a liberarte de las prisiones internas del presente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, Jesús cuenta la parábola del siervo que fue perdonado de una gran deuda, pero que no quiso perdonar a otro una deuda pequeña, y por no perdonar fue entregado a los verdugos. ¿Sabes quiénes son esos verdugos? Esas voces que atormentan, esos pensamientos que no dejan dormir, esa culpa que te aplasta, ese cuerpo que duele sin explicación. Hay verdugos que atacan cuando se niega el perdón. El Espíritu me mostró que hay personas orando por sanidad, pero negándose a soltar el enojo. Y Dios no puede sanar lo que tú no quieres soltar. No puedes pedirle descanso si no dejas de alimentar la tormenta por dentro. No puedes pedir alivio físico si mantienes el alma en guerra. La paz que anhelas no depende de tus circunstancias, depende de tu decisión. Tienes que elegir perdonar, no porque el otro merezca, no porque el daño fue poco, sino porque tú no fuiste creado para cargar eso en tu corazón. Y cuando decides perdonar, de verdad, en el espíritu, no solo en palabras, sucede algo sobrenatural. El cuerpo lo siente, la mente se aclara, la presión se alivia, la tensión desaparece, la sanidad comienza, porque el perdón es medicina, espiritual con efecto físico. No es un acto de debilidad, es un acto de fortaleza, de sabiduría, de obediencia. Y es lo que el Espíritu Santo está pidiéndote hoy. No sigas encerrado en ese enojo antiguo. No vivas más con ese fuego por dentro. Entrégalo, ríndelo, déjalo en la cruz. Cristo ya llevó tus heridas, pero no puede sanar las que tú sigues aferrando. Hoy es el día de vaciar el alma, de rendir el orgullo, de reconocer que el enojo solo ha traído amargura y enfermedad. Hoy es el día de decir: Señor, ya no quiero vivir con este fuego que me consume. Quiero que tu espíritu me llene de paz. Quiero perdonar aunque me cueste. Quiero soltar aunque duela, porque sé que mientras no lo haga, mi cuerpo seguirá gritando lo que yo me niego a entregar. Y cuando lo haces, la liberación llega. No siempre con milagros ruidosos, pero sí con una paz profunda, un suspiro del alma que hace descansar al cuerpo. Y entonces tu rostro cambia, tu espalda se endereza, tu sueño regresa, tu fuerza se renueva. Porque donde hay perdón, hay libertad. Y donde hay libertad, hay salud. Tu cuerpo está hablando, pero Dios quiere que hable de paz, no de guerra. Hoy es el día de romper el ciclo. Hoy es el día de comenzar de nuevo. Hay algo aún más corrosivo que la ira, la amargura. Porque mientras la ira estalla, la amargura se esconde. Se instala en silencio, se alimenta de recuerdos, se disfraza de prudencia, pero en realidad es una raíz venenosa que contamina todo lo que toca. Y cuando esa raíz echa raíces en el alma, su veneno se filtra poco a poco en el cuerpo. La Biblia no guarda silencio sobre esto. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, está escrito: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No es una exageración. La amargura contamina, envenena la fe, la familia, las relaciones, el corazón y también el cuerpo, porque el alma que no perdona, el alma que guarda resentimiento,
El alma que juzga con dureza a los demás vive bajo un peso que fue diseñado para destruirla. El Espíritu me mostró que hay personas enfermas no por lo que otros les hicieron, sino por lo que ellos decidieron no soltar. Porque el dolor es inevitable, pero la amargura es una elección. Y cuando eliges quedarte con el juicio, con el resentimiento, con la indignación, el alma se intoxica y el cuerpo se debilita. Mira el caso de Jonás, un profeta de Dios, un hombre que escuchaba la voz del cielo, pero su corazón estaba contaminado. Dios le pidió que predicara a Nínive, pero Jonás se negó. No porque tuviera miedo, no porque dudara de Dios. Se negó porque odiaba a los ninivitas, porque los juzgaba indignos de misericordia, porque quería verlos caer, no levantarse. Y cuando finalmente obedeció a regañadientes y el pueblo se arrepintió, Jonás se enojó. Se sentó bajo un árbol lleno de amargura, deseando la muerte. ¿Puedes ver lo profundo de esta historia? Un profeta que prefería morir antes que perdonar. Un hombre de Dios enfermo por dentro, no por falta de fe, sino por exceso de juicio. Y mientras su corazón se endurecía, su cuerpo se debilitaba. La amargura no le permitió disfrutar del milagro. No le permitió descansar bajo la sombra que Dios le proveyó. Y así viven muchos hoy, incapacitados para recibir paz, para disfrutar el presente, para agradecer lo que tienen, porque su alma está amarrada al juicio y al pasado. Pero Dios no te llamó a ser juez, te llamó a ser libre, no te llamó a cargar sentencias, sino a extender gracia. Porque mientras tú juzgas, te encadenas. Mientras tú condenas, te envenenas. Mientras tú mantienes la herida abierta, el cuerpo sangra en silencio. Por eso el apóstol Pablo escribió en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No dice redúzcanla, dice quítenla. Es una orden del cielo, no es negociable, porque lo que no quitas te contamina. La amargura transforma la voz, el rostro, el pensamiento, la manera de ver la vida, y también transforma el cuerpo. Genera fatiga, enfermedades autoinmunes, tensión muscular, palpitaciones, gastritis, porque el alma que guarda amargura vive en constante estado de guerra. No descansa, no respira en paz. Y el cuerpo, al no encontrar descanso, comienza a quebrarse. Hay quienes creen que ya perdonaron, pero solo enterraron el dolor sin sanarlo. Y la amargura enterrada es como un carbón encendido debajo de la tierra. No lo ves, pero sigue quemando. No lo tocas, pero te consume. El Espíritu Santo no quiere que vivas más así. No fuiste creado para llevar en tu pecho nombres que aún te lastiman. No fuiste llamado a recordar con odio lo que sucedió hace años. Fuiste diseñado para soltar, para amar, para caminar en libertad. Y esa libertad comienza con una decisión. Decidir dejar de juzgar. Decidir dejar de reclamar. Decidir mirar con los ojos de Cristo a quienes te hirieron. No para justificar el daño, no para negar el sufrimiento, sino para elegir la gracia sobre la condena. Porque así hizo Dios contigo. Él pudo juzgarte, pero eligió perdonarte. Él pudo señalarte, pero eligió abrazarte. ¿Cómo entonces perdonar tú también? La amargura es una cárcel sin rejas. Te encierra sin que te des cuenta. Te roba los días, la energía, la salud, la fe. Pero hoy hay una llave. Hoy el cielo te ofrece liberación. Y esa llave se llama perdón. No un perdón fingido, no un perdón a medias, un perdón que nace del Espíritu, un perdón que dice, Señor, yo no puedo, pero en ti sí, yo no olvido, pero tú sanas, yo no entiendo, pero confío. Y cuando ese perdón es entregado, la raíz se arranca, el veneno se limpia, el juicio se cae y el alma respira, y al respirar, el cuerpo se alinea. Porque el alma sana da vida al cuerpo. No lo digo yo,
lo dice la palabra. En Proverbios 17:22 está escrito: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Si el espíritu se seca, los huesos se enferman. Pero si el corazón se alegra, si la amargura se va, si el perdón entra, entonces la medicina del cielo comienza a fluir. Hoy Dios quiere eso para ti. No más raíces de amargura, no más juicios silenciosos, no más enfermedades que nacen del alma. Hoy es el día de elegir sanar, y la sanidad empieza en el corazón. Cuando el alma se separa de Dios, el cuerpo también comienza a apagarse, porque la verdadera salud no nace del ejercicio ni de la dieta, aunque son buenos y necesarios, sino de la comunión con el dador de la vida. El Espíritu me mostró algo que muchos han olvidado. La distancia espiritual de Dios abre grietas en el cuerpo, porque cuando el corazón se enfría, cuando la oración se apaga, cuando la palabra queda cerrada, el alma pierde su alimento y el cuerpo empieza a sufrir los efectos de una fe desnutrida. No fuimos creados para vivir desconectados de nuestro Creador. Cuando nos alejamos de Él, algo en lo más profundo comienza a deteriorarse, y con el paso del tiempo, el cuerpo siente ese vacío. El cansancio se hace más pesado, el dolor más frecuente, la tristeza más constante, y muchos buscan soluciones externas sin entender que la raíz está en lo interno. El Salmo 73:26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios, para siempre. La carne puede desfallecer, el corazón puede debilitarse, pero cuando Dios es tu porción, tu interior se fortalece y el cuerpo lo siente. El Espíritu me mostró que hay creyentes enfermos porque han dejado de buscar a Dios. Ya no oran como antes, ya no se alimentan de la palabra, ya no rinden su vida en el altar. Han dejado que la rutina, los problemas o incluso el pecado los aleje de la presencia que da vida. Y como consecuencia, su cuerpo comenzó a marchitarse. Ya no tienen fuerzas, ya no duermen bien, ya no sonríen con sinceridad, porque cuando el espíritu se apaga, el cuerpo lo refleja. Y aunque intenten reanimarlo con remedios humanos, lo único que puede restaurarlos es volver a Dios. Lo vemos en la historia de Sansón, un hombre fuerte por fuera, pero débil por dentro. Un elegido, un ungido, pero que fue perdiendo su fuerza espiritual al desobedecer los mandatos de Dios. Su caída no comenzó cuando lo capturaron los filisteos. Comenzó mucho antes, cuando su corazón se apartó del Señor. Y cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, su fuerza desapareció, su cuerpo fue vencido y su vida se quebró. Está escrito en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y él despertó de su sueño y dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso es lo más triste. No saber que la presencia se ha ido. No darse cuenta de que lo que mantenía todo en pie era la comunión con Dios. Sansón confiaba en su fuerza, pero su fuerza venía del Espíritu. Y cuando el Espíritu ya no estaba, su cuerpo cayó. Así sucede hoy con muchos. Se esfuerzan, trabajan, intentan seguir, pero sienten que algo les falta, porque la fuerza verdadera no viene del cuerpo, viene del Espíritu. Cuando te alejas de Dios, pierdes más que tu paz, pierdes tu equilibrio interior, y eso afecta a tu cuerpo. La ansiedad crece, la tristeza se instala, la inmunidad se debilita, el cansancio se vuelve crónico, y todo eso puede tener su raíz en una simple verdad. Has dejado de estar cerca del que da vida. No importa cuánto tiempo llevas en la fe. No importa cuántos versículos conoces. Si hoy estás lejos de Dios, tu alma lo sabe y tu cuerpo también. Pero la buena noticia es esta: no es demasiado tarde para volver. Dios no está lejos. No necesitas subir una montaña
ni hacer grandes sacrificios. Solo necesitas decir desde lo profundo: Señor, aquí estoy, vuelvo a ti. He intentado vivir con mis fuerzas y estoy cansado. Mi cuerpo está agotado, mi alma está sedienta, necesito tu presencia otra vez. Y cuando haces sexo con sinceridad, el cielo responde, el espíritu vuelve, la paz desciende, la fuerza regresa, y lo que estaba muriendo empieza a revivir. Es tiempo de volver al primer amor, de reconectar tu alma con la fuente eterna, porque no fuiste diseñado para vivir lejos de Dios, fuiste creado para caminar con Él, y en su presencia hay plenitud de gozo y sanidad para tu cuerpo. En el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 2, hay una promesa poderosa: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. La salvación de Dios no es solo espiritual, también es sanidad, es restauración, es fuerza renovada. El error que atrae enfermedades a tu cuerpo no es siempre el pecado visible. A veces es simplemente el abandono de la presencia, es dejar de buscar. Es permitir que la rutina te aleje del fuego del altar. Pero hoy Dios te llama de nuevo, te dice: vuélvete a mí y vivirás. Acércate a mí y serás renovado. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad incluye tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos. Todo tu ser es tocado cuando regresas al lugar secreto, al primer amor, a la fuente de vida. Tu cuerpo está hablando, y tal vez lo que intenta decirte es que extraña la presencia de Dios. No lo ignores, no lo silencies. Escucha la voz del Espíritu que te llama al descanso verdadero, el que no viene de una cama, sino de una comunión profunda con tu Creador. Y cuando esa comunión se restaura, el alma se fortalece. Y cuando el alma se fortalece, el cuerpo también. Hay algo glorioso que ocurre cuando el Espíritu Santo habita plenamente en el corazón de un creyente. No solo el alma se enciende, también el cuerpo comienza a experimentar restauración. Porque cuando el Espíritu tiene el control, todo lo que demás se alinea. La mente se aquieta, las emociones se estabilizan, la ansiedad cede y el cuerpo responde con alivio. Esta es una verdad que muchos subestiman. El Espíritu de Dios no solo transforma lo invisible, también sana lo que es visible. El apóstol Pablo escribió algo profundo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo no es un envase vacío, es templo, es morada, es casa de la presencia de Dios, y todo templo debe ser cuidado, santificado, preservado en honra. Pero cuando ese templo se llena de culpa, resentimiento, desobediencia o abandono espiritual, se debilita, se agrieta y empieza a reflejar en su estructura los daños del alma. El Espíritu me mostró que muchos están pidiendo sanidad sin antes invitar al Espíritu a habitar verdaderamente en su interior. Quieren alivio sin rendición. Quieren fuerza sin entrega. Pero no funciona así. El orden divino es claro. Primero el Espíritu entra, luego todo lo demás comienza a sanar. Hay personas que quieren que Dios toque su cuerpo, pero aún no le han dado acceso a su corazón. Y mientras el Espíritu no sea bienvenido, el templo sigue apagado. Jesús lo enseñó con poder en el Evangelio de Juan, capítulo 5, cuando se acercó al estanque de Betesda. Allí yacía un hombre paralítico desde hacía 38 años. 38 años atado a una misma condición. 38 años esperando que algo externo lo moviera. Pero ese día Jesús lo vio y le hizo una pregunta que parece sencilla, pero que es profunda. ¿Quieres ser sano? No le preguntó si tenía fe, ni si sabía por qué estaba allí. Le preguntó si realmente quería ser restaurado.
porque hay personas que se acostumbran tanto a su dolor que ya no saben cómo vivir sin él. Y cuando aquel hombre respondió, Jesús no le dijo, levántate por tu fe. No, él dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante fue sanado. Pero lo interesante viene después. Jesús lo encuentra nuevamente y le dice algo impactante. Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Lo ves? Jesús lo sanó físicamente, pero sabía que había una raíz espiritual que debía ser tratada. La sanidad verdadera no es solo física, es integral. Es del alma, del cuerpo, del espíritu. Y comienza cuando el Espíritu Santo ocupa su lugar en nosotros. Muchos hoy están paralizados espiritualmente. Viven postrados emocionalmente. Están atrapados en ciclos de enfermedad, no solo por causas médicas, sino porque el espíritu no ha sido invitado a tomar el control del templo. Hay templos llenos de basura emocional, de miedos, de rabia, de pasados sin sanar. Y eso enferma. Pero cuando el espíritu entra, limpia, purifica, expulsa lo que estorba y trae vida. No cualquier vida, vida abundante, vida que restaura, vida que transforma cada rincón del ser humano. El Espíritu de Dios no habita en templos divididos. Él quiere todo. Quiere tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, tu cuerpo, tu historia. Porque solo así puede operar la restauración completa. Y cuando eso ocurre, el cuerpo empieza a responder. La presión baja, el insomnio desaparece, las fuerzas regresan, la salud florece. No porque se hizo un tratamiento nuevo, sino porque el alma fue liberada y el espíritu comenzó a reinar. No ignores más al espíritu. No lo relegues a momentos de culto o a oraciones superficiales. Él quiere habitar contigo. Él quiere morar dentro de ti todos los días, en cada parte de tu vida. No solo para darte consuelo, sino para darte dirección. No solo para tocar tus emociones, sino para renovar tu salud. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y esa libertad se nota, se siente, se manifiesta en tu forma de hablar, en tu manera de pensar, y sí, también en tu salud física. Quizás llevas años con una dolencia. Quizás te has resignado a vivir con ella. Pero hoy el Espíritu te dice, ¿quieres ser sano? Y si tu respuesta es sí, entonces abre tu templo, entrega tus llaves, rinde el control. Porque Él no invade, Él espera ser invitado. Y cuando entra, nada queda igual. La oscuridad huye, el dolor se calma, la vida vuelve a brotar y el cuerpo empieza a experimentar lo que significa ser realmente un templo vivo. Hoy es el día de la restauración, no por un esfuerzo humano, sino por la presencia divina. No por una técnica nueva, sino por una rendición profunda. Tu cuerpo está hablando y el Espíritu Santo también. Escucha su voz. Ríndele tu templo y verás cómo Él lo llena con gloria, con paz y con sanidad. Hay momentos en la vida donde ya no se puede seguir ignorando lo que está pasando dentro del alma. Hay dolores que no son casualidad. Hay síntomas que no vienen del clima ni de la genética. Son gritos que vienen del interior, señales que el cuerpo está enviando porque el espíritu ha sido descuidado, porque el alma ha sido cargada más allá de su límite, porque el corazón ha sido herido y nunca fue sanado. Y el Espíritu de Dios me mostró algo claro. El error que atrae enfermedades no siempre es un acto visible de pecado. Muchas veces es una vida desconectada del cielo. Es no escuchar la voz del cuerpo cuando refleja la aflicción del alma. Es vivir cargando lo que ya deberías haber dejado a los pies de Cristo. Es seguir perdonando con la boca, pero manteniendo amargura en el pecho. Es orar con palabras, pero guardar resentimiento en el corazón. Es ir a la iglesia, pero no abrir el alma. Es memorizar versículos, pero no aplicarlos al perdón. Es no rendir esa culpa secreta,
es seguir huyendo de la presencia, es vivir como si todo estuviera bien, mientras el alma llora y el cuerpo se deteriora lentamente. Pero hay esperanza, porque el Dios que te formó también puede restaurarte. El Dios que diseñó tu cuerpo también conoce cómo sanarlo. Y su medicina comienza en lo profundo. No empieza en el músculo, ni en la piel, ni en los órganos. Empieza en el corazón. La sanidad verdadera viene desde adentro hacia afuera. Y el Espíritu Santo está aquí, no para juzgarte, no para acusarte, sino para tocar donde nadie ha tocado, para abrazar lo que nadie entendió, para sanar lo que tú pensabas que ya no tenía remedio. Tú no fuiste creado para vivir así. No fuiste llamado para llevar esa carga toda la vida. Cristo no vino para darte una religión más, sino una vida plena, una vida con gozo, con descanso, con salud, que nace del alma limpia. Y Él te dice hoy, como lo dijo a tantos en los evangelios, ¿quieres ser sano? No solo de tu cuerpo. ¿Quieres ser sano del alma? ¿Quieres dejar atrás las heridas que marcaron tu infancia, los rechazos que te dejaron vacío, los errores que te hacen sentir indigno? ¿Quieres que el fuego del Espíritu queme toda raíz de amargura, todo juicio, toda oscuridad? Entonces, rinde tu vida ahora. No más juegos, no más excusas, no más aplazar lo que el Espíritu lleva tiempo mostrándote. Hoy es el día de abrir el corazón por completo, de quitar las máscaras, de vaciar lo oculto, de soltar el orgullo, de decir, Espíritu Santo, llena este templo, sáname desde lo más profundo, toca mi mente, toca mis emociones, toca mi cuerpo. Yo no quiero vivir un día más con esta carga. Y cuando oras así, con sinceridad, algo comienza a romperse. Las cadenas invisibles se caen, las tinieblas retroceden, la vida vuelve a brotar. Porque no importa cuántos años llevas sufriendo, no importa si la medicina te dijo que no hay solución, no importa si los demás ya se cansaron de escucharte. A los ojos de Dios todavía hay esperanza. A los pies de la cruz todavía hay sanidad. En los brazos del Padre todavía hay consuelo. Y en la presencia del Espíritu todavía hay poder para restaurar lo que parecía destruido. Muchos han aprendido a vivir con su enfermedad como si fuera parte de su identidad. Han hecho de su dolor un compañero constante. Han adaptado su vida al cansancio, al insomnio, a la tristeza profunda. Pero eso no viene de Dios. No aceptes como destino lo que Dios vino a romper. No llames normal a lo que el cielo llama opresión. Tu cuerpo no tiene que seguir hablando con dolor. Puede hablar con vida. Puede reflejar la paz. Puede manifestar el gozo del Señor. Pero necesitas hacer espacio. Haz espacio en tu corazón. Haz espacio en tu alma. Que ya no quede rincón donde el Espíritu no sea bienvenido. Que ya no haya heridas escondidas, ni perdones pendientes, ni orgullo disimulado. Hoy es día de entrega total. Hoy es día de restauración profunda. Hoy es día de liberación, porque Dios quiere habitar en ti, no solo para usarte, sino para sanarte, para que vivas como un verdadero templo vivo, para que camines ligero, para que duermas en paz, para que hables con gozo, para que tu rostro lo diga todo, que has sido tocado por Dios. Y cuando eso pasa, cuando el alma es sanada, el cuerpo también es bendecido, las fuerzas regresan, el ánimo se renueva, la fe florece, la presencia del Espíritu se hace palpable, y entonces lo que antes era una lucha se convierte en testimonio. Lo que antes era llanto se convierte en alabanza, y lo que antes era dolor se transforma en gloria. Así que escucha bien, tu cuerpo está hablando, pero Dios también está hablando. ¿A quién vas a escuchar hoy? ¿Al dolor que te quiere atar o al espíritu que te quiere sanar? Hoy es el día, no mañana, no después. Hoy, su voz está llamando. No endurezcas tu corazón, porque la restauración está aquí.
y tiene tu nombre.